just be in position, no sign. Worried about guns. ¿Quién lo entiende, no? Trump los humilló, les echó a ICE, los encadenó como si fueran los peores presos, los deportó y ahora les está rogando que por favor regresen, que todo fue un malentendido. Imagínense nada más, estamos hablando de más de 300 trabajadores que no eran ilegales. Ustedes vieron que esos señores los sacaron de las líneas de producción, en donde no estaban trabajando, por cierto, ellos directamente en la línea de producción, estaban capacitando gente. Son ingenieros calificados. Más de 300 trabajadores especializados surcoreanos que llegaron a hacerles un favor. Que estaban en Georgia, legales, capacitados, entrenando a estadounidenses para darles 8,000 empleos. Para echar a andar una mega fábrica de la Hyundai. Y fueron humillados públicamente por la administración de Trump. Y ahora, pues obviamente la Hyundai Surcorea dice, pues me llevo todo. Es un lugar hostil, ¿cómo voy a tener allá a mi gente? Se cancelan los 8,000 empleos para 8,000 familias estadounidenses. Y sale Trump a rogarles. Por favor regresen, fue un malentendido, los van a tratar bien. No aguantan nada, caray. Pues sí, eso nada más fue una calentadita, digo. Que regresen a enseñarle a los estadounidenses que iban a capacitar, que por cierto ellos no tienen la culpa. Ellos ya estaban felices recibiendo su capacitación. Habían obtenido un buen empleo nuevo de una fábrica surcoreana. La fábrica de carros, la Hyundai o Hyundai. Bueno, pues cortesía de Trump que destruyó estos 8,000 empleos. Miren, muchas fuentes, como siempre. Para que no vengan a decir que esto no es cierto. Ahí está. Fuentes hispanas, estadounidenses, europeas, que están confirmando y que ya hay declaraciones oficiales, que el 5 de agosto agentes de ICE armados, encapuchados, como si fueran a detener, no sé, como si fuera la SWAT, se metieron a hacer una redada en la planta de la Hyundai, en Bryan County, en Georgia. Es una planta que representaba una inversión. Fíjense lo que echó a perder Trump. Ahí tienen ustedes hasta político, el New York Times, el Washington Post. Todos están en este momento furiosos con Donald Trump porque de por sí la economía estadounidense está en uno de los peores momentos. Casi no hay generación de empleos. Y los pocos que había, imagínense, Trump acaba de correr de su país una inversión de $12,000 millones porque humilló a 300 técnicos surcoreanos que estaban ahí, que eran ingenieros, eran ejecutivos, muchos de ellos. Tenían el respaldo diplomático, las visas se las autorizaron. Y aún así, ICE los humilló. Los trató como los peores criminales. Y todavía montaron un circo, ¿no? Ahí lo ven. En una bolsita verde les pusieron su casquito, su chaleco,
encadenados como si fueran criminales. Un verdadero circo de Hollywood eso. Vean ustedes el convoy como si estuvieran agarrando al peor de los capos, ¿no? Que además de detenerlo, llevaron cámaras para presumirlo. Hasta lo editaron, le pusieron musiquita, cortes cinematográficos. Lo publicaron como si hubiese sido una victoria. ¿Y luego qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, que Corea del Sur reaccionó. Y el 6 de agosto, justo, no habían pasado ni bien 24 horas después del operativo, cuando los trabajadores llegaron de regreso al aeropuerto de Incheon y la televisión nacional coreana pues estaba transmitiendo esas escenas en vivo. En Corea del Sur pues estaban sumamente indignados. Las familias llorando, los ingenieros de producción contando lo que vivieron. Vaya locura. Yo creo que hasta hubieran estado más seguros yéndose a capacitar gente en Corea del Norte que en Georgia. Acusaciones. Imagínense ustedes. Ahora sí que, perdón que lo digo muy seguido, pero ahora sí que háganme el rechingado favor. Los acusaron de espionaje industrial. Háganme el rechingado favor. Espionaje industrial a su propia planta. La planta es de la Hyundai. No es una planta de la Chevrolet. Es una planta de ellos mismos. Llegaron ahí para capacitar a la gente. Le confiscaron los documentos. Una de estos ingenieros salió a decir, pues a ver, nomás venimos a entrenar gente y nos trataron como los peores delincuentes. ¿Saben cuándo van a regresar a Georgia o a Estados Unidos estos surcoreanos? Nunca en la vida. Ya dijeron que no van a volver. Oye, que el presidente Trump está diciendo que fue un malentendido, que regresen, que la inversión quiere que se queden. Ni aunque le paguen $1 millón regresa. Fue la humillada de su vida. Y más los surcoreanos, que tienen una cultura muy especial. Este tipo de cosas no se les va a olvidar con dinero, ni aunque se los ofrecieran. Incluso el 7 de agosto, el presidente de Corea del Sur sale a declarar públicamente que todo se suspendía. Todos los convenios bilaterales con Estados Unidos en materia de inteligencia artificial, de defensa, de tecnología, de producción conjunta de baterías, todo literalmente se cancelaba. Dice el presidente, tuvimos miedo de que el presidente Donald Trump nos hiciera un Zelensky. Lo dijo en vivo, esa expresión ya se volvió muy emblemática. Hacerte un Zelensky es como, pues ya ven que tenían lo del harakiri, bueno, ahora es el Zelensky. Ahí su vecino tenía la expresión del harakiri, bueno, pues ahora es el Zelensky. El Zelenskiri, que es chantajearte, humillarte en la oficina oval, porque así se conduce hoy la política exterior de los Estados Unidos, entre amenazas y espectáculos. Pero lo más cínico viene después, porque resulta que Trump, en lugar de salirse a disculpar, de arreglar las cosas, saca un mensaje, pues prácticamente rogando que regresen, que los expertos que ICE había humillado y deportado, pues regresaran a enseñarle a los estadounidenses a fabricar chips, a hacer trenes, a hacer semiconductores, a hacer barcos. Y sale a decir, antes construíamos un barco al día, ahora apenas si construimos uno. ¿Cómo le va a hacer para acelerar su producción? Pues su propuesta es que los países que maltrató, que humilló, que insultó, ahora vengan a salvarlo y los vengan a capacitar. Sale hasta Howard Lutnick, fíjense nada más esto. Espero con impaciencia su papel como pacificador en la historia del mundo. Por último, cambiar la política estadounidense para proteger a los trabajadores estadounidenses es lo que pretende Donald Trump. Así que lo que vais a ver es que se van a construir fábricas aquí. ¿Por qué la política de Estados Unidos básicamente sugiere que se puede encontrar la mano de obra más barata del mundo con las peores condiciones laborales en todo el mundo? Las peores, ya sabes, contaminación, ¿verdad? No hay normas ambientales en absoluto. Vamos a construir allí porque es muy barato y lo venderemos a la gran economía americana.
¿Qué tal si lo construimos aquí? Usamos la robótica aquí. Es más barato que la mano de obra barata en el extranjero. Vas a ver algo completamente diferente. Van a ver la mayor economía del mundo. El renacimiento serán las fábricas más grandes del mundo. Gente de alta tecnología. ¿Cuáles son los trabajos que los estadounidenses van a tener? Vamos a tener mecánicos que arreglen robots. Vamos a tener ingenieros y electricistas que trabajen en estas grandes fábricas de alta tecnología. Son trabajos de alta tecnología. Y todo lo que necesitas es una educación secundaria y formación, y van a tener grandes puestos de trabajo, muy bien pagados. Y esto es para lo que Donald Trump va a construir. Y la pregunta es, ¿cómo lo van a construir? ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién va a hacer esas fábricas? ¿Corea del Sur? No, hombre, si no quieren saber nada en estos momentos de Estados Unidos después de cómo los trató la gente de Trump. Fíjense, un comentario interesante que dice aquí nuestro amigo Pepe. Fue planeado porque esa empresa le quitó el mercado a Tesla. Y seguro que el espionaje industrial lo hicieron los de ICE, aprovechando que ya estaban dentro de la planta, pues requisaron todo. ¿Quién va a capacitar? Cuando dice, vamos a traer toda esa mano de obra barata que antes estaba afuera, ahora se van a poner esas fábricas aquí. ¿Quién las va a poner? Hyundai. Hyundai no quiere saber nada, ni de Georgia, ni nada que tenga que ver con Donald Trump. Porque para que quede claro, a ver, esa planta de Georgia no era algo que se iba a hacer a futuro. Era una inversión que ya estaba. Ya estaba operando, estaba en marcha. De hecho, costó... Fíjense cuán fácil es destruir lo que costó tanto trabajo. Desde el 2021 se venía negociando eso entre Corea del Sur y Estados Unidos. Mentira que es un logro de Trump. Trump, el único logro que tuvo aquí es ahuyentar esta mega inversión y quitarle 8,000 empleos a los estadounidenses. Desde el 2021 ya el Departamento de Comercio y el consulado surcoreano venían trabajando en esto. Llegaron estos trabajadores, les tramitaron la visa H1B, o sea, les dieron una entrada legal, obviamente. ¿Por qué? Pues porque la planta iba a generar miles de empleos a los estadounidenses. Pero también, más importante que esto, les iba a transferir tecnología a Estados Unidos. Bueno, todo eso se fue al carajo ya, en una sola noche. Y mientras eso pasaba, pues los medios coreanos, pues también, obviamente, con justa razón, salieron indignados. El Chosun Ilbo, por ejemplo, el Yongan Ilbo, el Hankyoreh, pues salieron en sus primeras planas con una indignación nacional, pues obvio. En estos momentos en Corea del Sur ni les cuenten esta historia, porque se les hizo una verdadera humillación. No fue nada más el tema del arresto. Fue el video, fue la propaganda, fue el mensaje visual de que ser aliado ya no es garantía. Ya no importa si tienes una base estadounidense porque les das chance de ponerla en tu región, ahí en Corea del Sur. Ya no importa si tienes papeles o no tienes, si eres estadounidense o no, si les pusiste una mega inversión, si les regalaste 8,000 empleos. Eso no los va a salvar de la humillación. Bueno, ahí no acaba la cosa. El 1 de agosto, cuando el presidente Lee fue a Estados Unidos, a Washington, para reunirse con Trump, pues Trump sale a publicar en Truth Social. ¿Qué está pasando en Corea del Sur? Parece que hay una purga o una revolución. No podemos hacer negocios así, dice Trump. Imagínense, ¿basado en qué? En una teoría de la conspiración que lanzan estos grupos MAGA que no tienen nada que hacer, que claro que fue el inicio del desastre. Trump pensó que iba a humillar al presidente de Corea del Sur. Pero salió al revés, Todo lo contrario. Ahora hay un movimiento que se hace llamar MAGA Corea. Imagínense nada más. Y usan los mismos lemas que utiliza Trump. Las mismas teorías, los mismos colores. Y están metiéndole ruido a la política surcoreana. En México le decimos, le quieren mecer la cuna. Con las mismas tácticas que vimos que usó Trump en Estados Unidos. Bueno, sale Trump a leer esas publicaciones, que ni siquiera estaban verificadas. Y en la reunión que tiene con el presidente de Surcorea, el presidente Lee dice que Corea le iba a entregar propiedad, ya le iba a entregar en propiedad el terreno donde se ubica Camp Humphrey, que es la base militar estadounidense más grande fuera del país. Dijo, ya nos la rentan, pero dice Trump, yo quiero que nos la den. O sea, lo que quiere Trump es que Corea del Sur le entregue a los Estados Unidos en propiedad un pedazo de Corea del Sur.
que es rentado. Bueno, Trump ya quiere ese pedazo de Corea del Sur escriturado a nombre de los Estados Unidos. Imagínense nada más. Como si le cayeran también a los surcoreanos en estos momentos. Donde está la base de Estados Unidos, quiere que eso ya sea suelo estadounidense, no rentado ni nada, propiedad de los Estados Unidos. Imagínense nada más, como si Corea del Sur fuera su colonia. Claro que el presidente de Corea del Sur sale todo fúrico y de hecho le recuerda un poco en sátira y en burla, pues que muy pronto lo va a ver, que espera yo creo más sátira, ¿no? Que seguro pronto Donald Trump va a hacer una torre Trump en Corea del Norte ahí con su compadre Kim Jong-un y que seguramente también se van a ir a jugar golf. Y Trump no tuvo más que reírse con su sonrisita de humillado. Espero con impaciencia su papel como pacificador en la historia del mundo. Y también me gustaría abordar con usted la cuestión de la paz con Corea del Norte. Sobre la cuestión de la paz en Corea, espero con mucho interés su próxima reunión con Kim Jong-un y la construcción de una torre Trump en Corea del Norte y ver cómo juega golf con Kim Jong-un. Yo creo que él está esperando por usted. Y ya ahora podemos confirmar que prácticamente se acabaron las relaciones de cooperación prácticamente con Corea del Sur. Sobre todo lo de Hyundai fue la gota que derramó el vaso. Porque todos estos detenidos en Georgia, amigos, tenían papeles. Eran ingenieros, eran gente de alto nivel de su empresa. Y lo único que estaban haciendo ahí es, pues, un favor que adornaba el discurso de Trump, llevar inversión a Estados Unidos, hacer grande América otra vez, llevar las fábricas que están fuera a territorio estadounidense. Ahora Corea del Sur ya aprendió su lección, no quiere saber nada de invertir en Estados Unidos. ¿Pero cómo? Pues ni en pintura, ¿no? No es algo que solo yo digo, ¿eh? Incluso nuestros amigos de AFP también hicieron un reportaje en el lugar de los hechos donde confirman que Hyundai les había tramitado todo. El formulario 1129, que es entra dentro de la categoría H1B, que tenía el respaldo consular del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Ahí sabía todo eso. Y aún así no les importó porque lo único que querían era humillar a Corea del Sur y montar el circo. ¿Por qué? Yo no sé, pero se pegaron un balazo en el pie, en la rodilla, porque ellos mismos se quitaron 8,000 empleos para las familias estadounidenses. Una gran redada acabó con 475 detenidos, en su mayoría surcoreanos, en una planta de baterías de Hyundai y LG que se está construyendo en Georgia, al sur de Estados Unidos. La empresa surcoreana aseguró que ninguno de los detenidos estaba empleado directamente por Hyundai Motor Company. Los detenidos fueron puestos a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para una posible expulsión. Ayer, investigaciones de seguridad nacional en coordinación con nuestros socios policiales ejecutaron una orden de registro judicial como parte de una investigación criminal en curso sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y delitos federales graves. Esta operación subraya nuestro compromiso de proteger los empleos de los georgianos y estadounidenses, garantizando igualdad de condiciones para las empresas que cumplen con la ley. Corea del Sur expresó su preocupación y pesar por la redada ante la Embajada de Estados Unidos en Seúl y exhortó a Washington a respetar los derechos de sus ciudadanos. Una fuente familiarizada con el caso dijo a la France Press que alrededor de 300 ciudadanos surcoreanos habían sido detenidos. Juntos enviamos un mensaje claro e inequívoco: quienes explotan a nuestra fuerza laboral, socavan nuestra economía y violan las leyes federales, rendirán cuentas. Quisiera añadir que esta no fue una operación de inmigración en la que los agentes entraron en las instalaciones, detuvieron a la gente y la subieron a autobuses. Esta ha sido una investigación criminal de varios meses. Las empresas surcoreanas han invertido miles de millones de dólares para construir fábricas en Estados Unidos con el fin de acceder al mercado estadounidense y evitar las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, que ha prometido la mayor campaña de deportaciones en la historia de su país. ¿Y todo para qué, no? ¿De qué le sirvió invertir tantísimo dinero en Estados Unidos, a Corea del Sur? ¿De qué le sirvió generar tantos empleos en Estados Unidos? Para intentar que Donald Trump
pues no los atacara y vean lo que les hizo. Yo por eso les decía hace rato, cuidadito con lo que se está haciendo en México, poniéndole tarifas principalmente a China, del 50%. No nos gusta cuando nos ponen tarifas a nosotros, pero hoy nosotros estamos poniéndole tarifas. Dicen, no es contra China. No, es el más afectado. Peor aún si decimos, no es contra China, es contra todos los que no tenemos un tratado de libre comercio. ¿No es de lo que nos quejamos? ¿De cuando Trump nos pone tarifas? Y ahora resulta que México le pone tarifas al que es el enemigo comercial más grande en estos momentos de los Estados Unidos. Si pensamos que por estar de queda bien Donald Trump va a tener alguna consideración con México y no nos va a poner tarifas, estamos muy mal. Vean lo que pasó con Corea del Sur. Y cuando nos pongan tarifas, entonces que nadie salga a decir, es injusto porque no se respeta cómo nos ponen tarifas, así como nosotros le estamos poniendo a otros. Ese no es México. México nunca ha sido así. No nos tenemos que doblar ante la presión. Y menos por querer quedar bien con Donald Trump, porque no hay manera de quedar bien con un tipo así. Si no, hay que verse en el espejo de Corea del Sur. ¿Quién creen ustedes que quiera invertir en Corea del Sur? De Corea del Sur en estos momentos o de Asia en Estados Unidos después de lo que les hizo Trump? Pues nadie. El 30 de julio, imagínense, el USS Independence interceptó un barco pesquero venezolano en el Caribe. Supuestamente llevaba droga. De veras, tenemos video de eso, al rato vamos a hablar. Había 11 personas. Nunca se supieron quiénes eran. No hay nombres, no hay juicio, no hay informe oficial. Acaban de agarrar otro barco pesquero este fin de semana. Ahora Trump dice pues que está dispuesto precisamente a entablar relaciones diplomáticas. Cuando pues lo mismo ataca a América Latina que a Asia, lo mismo ataca a barcos pesqueros que a la Hyundai, pero en el caso de Corea del Sur hay una gran diferencia, porque la diferencia es que ahora ya se dieron cuenta que necesitan a esos expertos extranjeros para lo que dice Lutnick. Lo que dijo Lutnick, vamos a traer esos empleos, los estadounidenses van a tener empleos de robótica, de industrialización, etcétera. ¿Quién se va a llevar esas empresas allá? ¿Van quiénes? En Asia nadie quiere. Necesitaban de esos expertos extranjeros para reindustrializar a los Estados Unidos. Pero así como, sin garantías, con amenazas, con estas humillaciones, sobre todo de ICE, y todavía burlarse con esta propaganda que hicieron un verdadero circo. Y eso, amigos, ya le está costando miles de millones de dólares en estos momentos a la economía estadounidense. Y sobre todo, qué mal, ¿no? Qué mal por estos 8,000 familias estadounidenses que estaban muy felices por su nuevo empleo, realmente, y se los vino a joder Trump. ¿Qué culpa tienen esas 8,000 familias? Seguramente ahí había familias hispanas, hispano-estadounidenses y también estadounidenses que no apoyan este tipo de cosas. Porque Corea del Norte no es cualquier socio comercial, es uno de los principales productores de baterías de todo el mundo. Necesitaban de esto, imagínense, nada más Corea del Norte solito, Corea del Sur, perdón. Nada más Corea del Sur, creo que dije del norte hace rato, que es uno de los principales productores de baterías del mundo. Solo ellos dominan el 37% del mercado global de semiconductores. Nada más ellos solitos. Tienen acuerdos con Tesla, con Mercedes-Benz, con Toyota. Y ahora pues están redireccionando sus inversiones hacia Europa porque ya no quieren estar en Estados Unidos. Lo mismo pasa con Japón. Pero pasa también con Alemania. Pasa con Brasil. Ya nadie quiere ser rehén del humor de un presidente que actúa con estos impulsos, que no te va a dar las gracias, que no te va a reconocer, como en el caso de Corea del Norte, no les va a reconocer todo lo que invirtieron en Estados Unidos o los empleos que generaron a estadounidenses. Así como no nos va a reconocer Donald Trump que por pedido de él seguramente golpeamos a China y al resto de países que hoy se están afectando con este tarifazo. No hay manera de quedar bien con un tipo así, Así que lo que estamos viendo, amigos, nos tiene que servir de lección. Y también es, por supuesto, una señal de que el sistema está implosionando y que la administración de Trump pues ya no es lugar en donde la gente quiera invertir. ¿Por qué? Porque no dan garantías de estabilidad. Y mientras, pues sale Trump rogando por ayuda, como si no entendiera
pues que la acaba de joder en grande. En fin. Se aprende algo, ¿no? Yo creo que de todo se puede aprender algo y es importante aprender en cabeza ajena, ¿no? Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. Bueno, nosotros sí tenemos que hacerlo. Dice Beno Cruz, saludos Jarocho, salúdame hasta Pachuca. Saludos hasta la bella Pachuca. Dice Silvia, Claudia no lo está haciendo por apoyar a Trump, sino por la economía de México, que ha sido invadida por megatiendas chinas y producción de mercancía mexicana. Está siendo reemplazada por comercio. Está bien, Silvia. Entonces no te quejes cuando por proteger al comercio estadounidense nos pongan tarifas en México para proteger a la industria estadounidense. Entonces, que se acabe el libre comercio, que cada quien se ponga tarifas y no nos quejemos cuando nos la hagan a nosotros. México jamás ha sido así, ¿eh? Nunca había sido así México. Y me queda claro que la presidenta no lo hace por gusto. Yo casi siempre estoy de acuerdo con la presidenta Sheinbaum. En esto no. Perdón. Una cosa es apoyar a la presidenta y otra cosa es ser fanático y decir que sí a todo. Sobre todo cuando nos hacen manita de puerco. Ahí sí no, discúlpenme. Yo apoyo a la presidenta cuando la presidenta apoya y defiende a México. Cuando a mí me parece que se están defendiendo otros intereses o que nos están arrinconando, hay que decirlo. Pues es que si no te gusta que te la hagan, no se la hagas a otros. ¿De qué hemos venido hablando todos estos meses? De la amenaza que es que Trump nos ponga tarifas. ¿Alguien se ha puesto a pensar que, bueno, es que Trump nos pone tarifas por lo que sea? No tenía que. Porque Estados Unidos le enseñó al mundo que hay que promover el libre comercio. Entonces ahora no nos vengamos a comprar ese discurso de que no, nosotros lo hacemos por proteger a la economía mexicana. Sí, Trump también defiende la suya. Nada más que México no promovía eso. En todo lo demás, en el otro 98%, estoy de acuerdo con Sheinbaum y la apoyo. En esta no. Ni en lo de los drones de inteligencia estadounidense que se están permitiendo que entren a territorio mexicano. En eso sí no. ¿Quién es el gran ganador? Es que no estamos hablando de textiles, ¿eh? Si estuviéramos hablando de la industria textil china, perfecto. Muy bien, porque nosotros tenemos nuestra industria textil. ¿Y es competencia desleal? Puede ser. Pero en la industria automotriz, díganme una marca mexicana que se va a ver beneficiada de esto. Una. Pues no, ¿quién se va a ver beneficiado? Chevrolet, estadounidense. ¿Quién más? Stellantis, estadounidense. Ford, estadounidense. Y ahora comprar autos chinos en México va a ser casi del mismo valor que comprar un auto estadounidense. Entonces vamos a comprar el estadounidense. Antes era muchísimo más barato el auto mexicano. Como ahora tiene una tarifa que nosotros ya hemos explicado, como en el caso de Estados Unidos, las tarifas son impuestos que pone el gobierno. Eso no lo paga China, eso lo paga el mexicano, como lo va a pagar el estadounidense. ¿A dónde se va a ir? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es un impuestazo. ¿Para qué? Para que prefiramos comprar el auto estadounidense y ganen las fábricas estadounidenses. ¿Eso por qué se hace? Evidentemente, pues para intentar calmar a Trump y que no nos cargue con tarifas. Yo hasta ahí la compro, entiendo esa lógica. Si es una negociación que va a conducir a que Trump nos respete, no nos vuelva a amenazar con tarifas, brillante. Pero vean lo que le pasó a Corea del Sur. Véanse en ese espejo, veámonos todos en ese espejo. Además, estamos alejándonos de China, del mundo multipolar, de Rusia, de Brasil, de los BRICS, que habían dicho, México, bienvenido. No, abrazamos como nuestro único socio comercial, único y exclusivo, propiedad de la administración de Trump, que no agradece nada. Repito, hasta ahora, en el otro 98%, yo estoy de acuerdo. Y lo he dicho.
Víctor dice, Justice, no se te olvide que México va a lanzar sus propios vehículos, pero todavía no los lanza. Y a este punto, si seguimos como vamos, no los vamos a lanzar nunca. ¿Sabes por qué, Justice? Porque muchos de los componentes que se necesitan para ensamblar vehículos tienen que venir de China y ahora nos van a costar 50% más. Y ese vehículo mexicano va a ser más caro. Ni siquiera Tesla produce sus propios autos. Tesla, con componentes propios en su totalidad, porque necesita de China. Lo hemos explicado muchísimo. Yo defiendo muchísimo a la presidenta Sheinbaum cuando hay que defenderla. Pero amigos, cuando hay que decir, hey, hay que pensar 2 veces en esto que estamos haciendo, que a mí me queda claro que no es por gusto, tal vez es por necesidad. Bueno. China no invierte en México, perdón, pero iba a poner una planta de BYD. ¿Sabes por qué no la puso? Porque Estados Unidos no quiso. ¿Por qué? Pues óyeme, compra Chevrolet, compra... No hay que ser fanáticos, amigos, por favor. Yo estoy de acuerdo en apoyar a la presidenta Sheinbaum para que defienda a México. Y a Harfuch también. Pero no hay que ser fanáticos. Eso es otra cosa. Hay que aplaudirle cuando las cosas se hacen bien. Hay que discutir y debatir las ideas cuando nos parece que estamos cediendo. Porque de lo contrario vamos a ser unos fanatiquillos como los MAGA, que no entienden de razón. Bueno, dice Pedro José, estás muy cerrado, me agotas. ¿Por qué? Porque critico algo que me parece que no está bien. Amigos, yo se los he dicho. Si quieren que yo esté 100% de acuerdo con alguien, nunca vamos a estar de acuerdo. Y no se trata de eso, se trata de debatir nuestras ideas. En el único punto que yo te digo es, nos la hemos pasado diciendo y aplaudiendo lo brillante que ha sido nuestra presidenta, librándonos de aranceles, porque pensamos que los aranceles son injustos. Oye, ¿y ahora le queremos montar aranceles a otros países? ¿Qué va a pasar? Te pregunto. China no le sacas $1. Ahora ya nos volvimos bien defensores del dólar, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que Donald Trump nos pinte, ya saben, raya y nos cargue aranceles? Y entonces digamos, vámonos a abrir el comercio. ¿A dónde? Si nos peleamos, si le pusimos aranceles a otros. Ese es el gran problema, ¿eh? Verónica, Víctor, los aranceles a China es porque están desplazando a los empresarios mexicanos. Ok, dime qué empresario mexicano tiene una industria automotriz en México. ¿Cuál? Chevrolet. General Motors, pues. Ford. Stellantis. Pues en la vida a veces se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Es como lo de los drones. Yo no estoy de acuerdo en que se permita que sobrevuelen drones de inteligencia estadounidense en territorio mexicano. No estoy de acuerdo. Perdón. Vean lo que está pasando en estos momentos. Tenemos un problema con el crimen organizado y quién los arma. Y no paran de armarlos. Se metió un coyote al gallinero y ahora vamos a meter una manada de lobos, ¿no? En fin. Se vale discutir nuestras ideas, ¿no? Y se vale no estar de acuerdo en todos. Y yo lo tengo que decir. Porque ni Dios lo quiera. Hoy, por cierto, que son las fiestas patrias, es muy importante decirlo. Hay que defender a México. No nos puede doler la chaqueta más que el cuero. Primero se defiende a México y luego se defienden a las personas que defienden a México. No al revés. Porque eso se llama fanatismo. Presidentes van y vienen, pero México se queda. Y hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Bueno, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ponerle aranceles al calzado, a la ropa, a la industria textil, pero por supuesto, para hacer comercio justo. Pero lo demás a mí me parece, amigos, que realmente tienen una dedicatoria. Es como poner visado a los países de América Latina. ¿Por qué le hemos puesto visado a muchos países de América Latina?
porque en realidad fue una presión para que de ahí no crucen a Estados Unidos. Pero por nosotros no había problema. Vamos a seguir platicando de estos, amigos, por supuesto, porque hay mucha tela de dónde cortar. Vaya lunes de pesadilla el que lleva Donald Trump, ¿eh? Y eso que apenas son ni las 3 de la tarde a la hora que estamos transmitiendo. Pero fíjense, desde que amaneció fue una desgracia tras otra, tras otra. Seguro en lo que estamos hablando se le van a juntar más. Imagínense esto. Lo investigan por intervención electoral. Esa es nueva. Lo vamos a averiguar. De eso vamos a hablar. Se le cae el teatrito económico con cifras que hoy le están reventando en la cara. Hace rato quedó expuesto como títere financiero de Wall Street. Y también de China, por cierto. E encima se le vino una crisis agrícola que le está reventando en la cara con datos durísimos. Bueno, eso era de esperarse. ¿Qué pensaba después de deportar masivamente a los trabajadores que cultivan los campos de los Estados Unidos y ponerles aranceles? Y para rematar, pues le están estallando sus mentiras sobre Venezuela, mientras sigue pues vendiendo estas mentiras de una supuesta intervención. Acaba de interceptar a otro barco pesquero. No llevaban más que pescados ahí. Y bueno, todo esto lo vamos a desengranar punto por punto, porque mientras toda esta crisis está pasando, lo único bueno que está haciendo Donald Trump, si ustedes se meten a sus redes sociales, es vender criptomonedas de una manera descarada. Déjenme mostrarles, porque de verdad es que es increíble. Una cosa es que se los cuente yo y otra cosa es que lo veamos aquí. Miren, lo acabo de sacar hace unos momentos de el Truth Social de Donald Trump. Así es como está. Déjenme. Por alguna razón está aquí, las escenas me están jugando una broma. Pero ahí lo tienen ustedes. Se están saltando aquí, pero ahí lo tienen. Trump vendiendo criptomonedas. Vean ustedes nada más. El legado no viene en una USB. Viene en oro. Y ahí tienen ustedes esa American Bitcoin. Americans are winning big, dice. $1 millón, ¿no? Páguense a la orden de páguese $1 millón. Americans are winning big. Están ganando a lo grande. Aprovecha y agarra tu Bitcoin de Donald Trump gratis. Sus criptoestafas. Es lo único que está haciendo en estos momentos bien. Mientras le están reventando las cifras en la cara. Porque esto, amigos, ya no es política. Esto es comedia política más bien. Geopolítica en tiempo real. De una manera de verdad, Bueno, vamos a arrancar con lo más descarado de hoy lunes, en lo que va del día, que repito, apenas son ni las 3 de la tarde, y como ya es costumbre, pues Donald Trump agarra sus redes sociales, no nada más para vender criptos, sino para lanzar sus famosas amenazas directas. Ahora lo hace contra la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues que la gobernadora Kathy Hochul decidió apoyar públicamente a Zoran Mandani, que es un político progresista de origen ugandés palestino que se quiere postular como alcalde. Y esto, un tipo tan racista como Trump, que se une al genocidio de Israel, imagínense tener de alcalde un palestino, pues le está reventando, ¿no? Les voy a poner el post que pone Donald Trump, es el que ven ustedes ahí abajo, que comienza con Governor Kathy. Ahí sale Donald Trump y llama al candidato pequeño comunista. Al mismo tiempo que arriba, por cierto, ven cómo apoya a China y Donald Trump está emulando políticas del Partido Comunista Chino, ¿no? El chiste se cuenta solo, por eso les puse estas dos juntas. Una de hace 5 horas donde Donald Trump está implementando políticas del comunismo chino en los Estados Unidos y la otra 1 hora después acusando precisamente a este candidato alcalde de ser supuestamente un pequeño comunista. Digo, no un gran comunista como las ligas de Donald Trump, ¿no? Y dijo que si él llega al poder, que si... Fíjense nada más, esto es intervención electoral, porque Trump está amenazando a los estadounidenses, que no pueden votar libremente. Los amenazó. Les dijo, si ustedes votan por él,
Si él llega al poder, como es de origen palestino, se acabó el dinero federal para Nueva York. Es ciudadano estadounidense, ¿eh? Está amenazando con que si los estadounidenses votan por él, les va a quitar los fondos federales a Nueva York. Imagínense. Estamos hablando de dinero que no es suyo, no es su chequera personal. Es el dinero de todos los estadounidenses. Trump no tiene ningún derecho a amenazar a los estadounidenses con que, pues si votan por tal o cual. Se supone que el voto es libre y secreto. No en el régimen de Trump, ¿verdad? Y miren, esto no nada más es una polémica, como dicen muchos medios, que ahí les pongo el tweet, vean primero el de abajo, para que vean que no se los digo por inventar, ahí lo tienen ustedes. Esto, amigos, se llama interferencia electoral. Un presidente no puede obligar o amenazar a sus ciudadanos con que si votan por tal o cual candidato les va a quitar fondos federales. En cualquier democracia eso es ilegal. Incluso en el régimen de Trump. Estados Unidos tiene un código, que es el Código de los Estados Unidos, título 18, capítulo 595. Usar el poder del gobierno federal para influir en las elecciones locales o estatales es un delito federal. Y adivinen qué, Donald Trump acaba de cometer hace unos momentos otro delito federal. Una raya más al tigre. Pero claro, ¿quién va a mover un dedo? Pues nadie. Porque ya nos acostumbramos al abuso. Porque Trump está normalizando el chantaje. Porque lo hace el presidente y lo aplauden como si fuera parte del juego. Y aquí es donde entra la comparación política que nadie quiere hacer porque es incómoda, pero nosotros sí la vamos a hacer. Porque cuando esto pasa en Nicaragua o en otro lugar, que fíjense, o sea, hay que decirlo, un poco de contexto, porque siempre llega aquí el que dice, pero ¿por qué no hablas de Venezuela? Hablando de Venezuela, díganme los críticos y los que no son críticos del régimen de Maduro, porque vamos a llamarlo así como el régimen de Trump, porque vamos a hablar las cosas así. Díganme si lo que nos dicen que es el régimen de Maduro, existen este tipo de amenazas. Es pregunta seria, no es pregunta con truco. Si hay un caso comparable en donde, por ejemplo, Maduro les diga así, como decimos en Veracruz, a lo cara de perro, si votan en el municipio de fulano por el partido perengano o por Corina Machado, por ejemplo, en las pasadas elecciones, se van a acabar los fondos federales. Así, como lo está tuiteando Donald Trump. Sería interesante saberlo, ¿no? Sería interesante. ¿Compararlo con qué? Porque cuando esto llega a pasar, por ejemplo, pasaba mucho en los regímenes del PRI, en las viejas dictaduras del PRI. Cuando dice Wanda SB, dime si en México todo está bien. Bueno, vamos para allá. Wanda, esto pasaba mucho en México, así, como va, En México, sobre todo cuando el PRI llegaban y condicionaban con la despensa, que se pagaba con fondos federales también. Si votas en ese entonces la oposición era el PAN, ahora pues ya están juntitos, ¿va? Si votas por el PAN, te vamos a quitar la despensa y los programas sociales. Se acabaron. Sí había esa coacción. Así lo decían, Claro, lo decían los operadores. Ni en los peores tiempos del PRI salía el presidente de la República a decir, si no votan por el PRI, les vamos a quitar los programas sociales. Lo decían los de abajo, él cuidaba las formas. Bueno, Trump ya ni eso. Pero claro, ahora que como ustedes lo están viendo, y regreso a la imagen, para que no nos perdamos del contexto, como lo hace Trump y lo hace en su propia capital, pues esto que acaba de publicar hace 6 horas lo están maquillando como, bueno, pues es que es tensión política, es un comentario controversial, es que no le caen bien los palestinos. Bueno, eso tendría otro matiz, racismo, interferencia electoral. Y ni siquiera estamos hablando de un caso aislado, esto encaja perfectísimo
en la lógica de captura institucional que hemos visto en países donde pues, el poder se centra en una sola figura. Es clásico de las dictaduras, ¿no? A ver, casos comparables, Hungría, en Orbán, se me ocurre, de los que nos venden como que el mundo occidental, pero al que le arriman el caballo porque dicen que son dictaduras también. Turquía con Erdogan, y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos con Trump. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, pues la diferencia es que Trump tiene el sartén por el mango. Tiene el aparato mediático entero que hoy lo está blindando, que lo está protegiendo, que le da oxígeno mientras él avanza con estas amenazas, coaccionando el voto de los estadounidenses, diciéndole si se atreven a votar por este candidato porque él odia a los palestinos y le dice pequeño comunista, pues entonces ahí te aguantas porque te voy a quitar los fondos federales, porque aquí el voto no es libre. Aquí los huevos no son al gusto, pues. Bueno, esta fue la primera. Después se lanza a amenazar a Nueva York. Sale Trump hoy lunes con otra joyita. Ahora resulta que quiere. Fíjense nada más, por eso les decía yo, hay que ver los contrastes, ¿no? El presidente vendiendo criptos para enriquecerse. Para su bolsa. Esto no es para las arcas de los estadounidenses o de Estados Unidos. Bueno, abajo criticando al candidato alcalde de Nueva York porque es de origen palestino y amenazando, coaccionando el voto, diciendo que es un pequeño comunista. El chiste se cuenta solo porque en el tuit de arriba, ahí pueden ver cómo Trump ahora quiere que las corporaciones dejen de reportar sus finanzas cada 3 meses y quiere que lo hagan cada 6 meses. O sea, lo que está diciendo es que en vez de mostrar sus números 4 veces al año, como lo exige la ley en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, ahora quiere que solo lo hagan 2. ¿Y por qué? Porque ahí lo puso él, miren, ni siquiera yo lo estoy inventando. O no es una interpretación que, Víctor, tú estás malentendiendo a Trump. No, ahí lo puso. Según Trump, y él lo dijo, así funciona China. Y hay que copiarlos. O sea, dice que allá tienen visión a 50 o 100 años. Ahí lo ven ustedes. Lo dice. China has a 50 to 100 year view on management of a company. Ahí lo ven. Y que eso es lo que debe de inspirar ahora a los Estados Unidos. A ver, ¿cómo les explicamos que eso no es visión? Eso es opacidad. Eso no es un simple cambio técnico. Es un movimiento que va a afectar el corazón del sistema financiero estadounidense. Trump quiere cambiar al régimen, quiere emular al régimen comunista que tanto critica. Porque así funciona China. Pero los reportes trimestrales existen por una razón. ¿Para qué? Pues para que el inversionista, para que los analistas, los fondos de pensiones, los periodistas financieros, vaya, hasta los empleados sepan, oye, ¿cómo se está manejando una empresa? Es un mecanismo de control público, pero también es una forma de rendir cuentas en las democracias. Si Trump propone ahora que se pase de reportes de trimestrales a semestrales, pues hay 6 meses en los que las corporaciones van a poder hacer y deshacer sin que nadie los vea. Es opacidad. Y en esos 6 meses van a esconder sus pérdidas, pueden mover sus capitales, pueden cerrar departamentos, pueden despedir gente, pueden repartir bonos sin ninguna supervisión real. ¿Por qué lo hace? La excusa que Trump da, para los que vienen aquí luego a estar mamando con que tú eres comunista. A ver, papá. ¿Por qué quiere Trump proponer esto? Mira, ahí te va. Ahí lo tienes. Porque dice que China tiene una visión de largo plazo. Pero eso en China no significa menos transparencia. Significa que el Partido Comunista Chino tiene el control total del aparato económico. Es lo que quiere emular Trump al Partido Comunista Chino. Tómala, campeón. Para los que vienen aquí a decir eso. ¿Quién se quiere parecer a China? ¿Quién está emulando a China? ¿Quién abraza el comunismo? Trump. El chiste se cuenta solo, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Entonces, si usas esto como un ejemplo, porque ahí lo puso Trump,
estás diciendo que te gustaría que las empresas de Estados Unidos pues funcionen como brazos del Estado sin escrutinio, como China. Entonces, ¿quién es el comunista? A ver, ¿quién? Y lo más irónico es que hay gente que repite aquí comunistas y no sabe ni lo que dice. Entre esos, Trump, que le dice al candidato pequeño comunista, cuando arriba, una hora antes, él había dicho hay que copiar al Partido Comunista Chino. A los políticos que quieren transporte público accesible, precios regulados en el súper, esos son los comunistas. Mientras él mismo propone una medida que lo que quiere hacer es centralizar el poder de los CEOs y quitar a la fiscalización del mercado. Literalmente está planteando un modelo pues donde las empresas son menos libres y más protegidas. O sea, abrazar el modelo comunista chino. Eso, amigos, es economía planificada para los de arriba. Claro, porque él es de los de arriba. Y va a tener esto menos control, menos auditoría, menos rendiciones de cuentas. Y todo esto mientras la SEC, la Comisión de Valores, pues, sigue investigando a firmas aliadas a la campaña de Trump que reportaron millones de dólares en movimientos de fondo. A ver, no es que Trump admire a China, pero le gusta el comunismo chino y quiere replicar su opacidad y usarla como cortina para proteger a sus donantes. De eso se trata esto, ¿eh? Los envidia de alguna manera. Bueno, no nada más está eso. Luego tenemos un acuerdo histórico con China en Europa. Trump sale a decir esta mañana, hoy lunes, que se había logrado un importante avance con una empresa a la que los jóvenes aman. No dijo cuál, pero bueno, pues se sobreentiende, ¿no? ¿Cuál más va a ser? TikTok. Lo curioso es, y vean ustedes lo humillante de esto también, que el secretario del Tesoro, el famosísimo Scott Bessent, sale a los medios y dice que pues había un marco para discutir. Un marco. O sea, el acuerdo es que puede haber un acuerdo, pero no hay contrato, no hay detalles, no hay términos públicos. Pues, vender humo. Y cuando le preguntan, bueno, oiga, pues este supuesto acuerdo, ¿de qué se trata? ¿Tiene condiciones comerciales concretas? No, pues dice, es entre dos partes privadas y no le corresponde al gobierno intervenir. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Fue un triunfo del gobierno federal porque así lo anunció Trump? ¿O es un acuerdo privado? Porque si es público tiene que haber transparencia. Si es privado, ¿por qué lo anuncia el presidente como una victoria federal? Lo cierto, amigos, es que es puro teatro, ¿eh? Puro teatro. Y se le está cayendo. Mientras Trump presume acuerdos, pues China ha desplazado completamente a Estados Unidos como su socio agrícola. Nada más en los primeros 6 meses del 2025, hoy nos estamos enterando también, por eso digo que es un lunes de pesadilla para Trump, que China le compró más de 36 millones de toneladas de soya a Brasil, mientras que Estados Unidos nada más le compró 4.2 millones. Ese número es el nivel más bajo que se ha visto en una década. En consecuencia, vámonos al campo estadounidense. De por sí ya tenían un broncón. ¿Quién cultiva los campos en Estados Unidos? ¿Jornaleros de dónde? Porque el inmigrante ya no está, Trump los asustó y al que no lo asustó lo deportó. Ya nadie quiere ir a cosechar los campos, al menos no la gente que no tiene papeles. Y el estadounidense legal ni de chiste se asoma ahí. Y encima, este golpazo de hoy, en donde, bueno, pues los agricultores de Iowa, los de Missouri, Kansas, pues están quebrando sus granjas en silencio. Mientras Trump vende criptomonedas a lo grande. El único que se gana $1 millón en una hora es Trump, no los agricultores. Esto de las granjas, por cierto, lo reportó Bloomberg hace 2 semanas. El desplome de las exportaciones agrícolas hacia China. Y recuerdo que tenía un titular algo así como pone en jaque al modelo del Midwest. ¿Así? Y como si no fuera suficiente, pues Trump también se metió a opinar sobre el ataque de las fuerzas estadounidenses a un bote venezolano, donde murieron 11 personas, porque según Trump se veían bolsas blancas en un video de blanco y negro súper pixelado, en donde ni siquiera se alcanzaban a ver 11 personas, lo más que se veían, si a lo mucho eran 5. Y con eso justificó una acción militar.
con el argumento de que como él medio vio bolsas blancas, droga. Cuidadito, amiga, amigo, con jalar bolsas blancas afuera del súper, porque te vaya a caer un dronazo, ni Dios lo quiera, ¿eh? Pero eso lo dedujo Trump de una imagen térmica. Repito, es una imagen infrarroja, supuestamente. A ver, ahora el estándar para asesinar personas en alta mar, en un lugar donde Estados Unidos no tiene jurisdicción, por cierto, es que en una foto de blanco y negro se ve algo blanco. ¿En serio, amigos? Sin investigación, sin interceptación, sin un juicio. Es, mátalo. Bueno, ojalá fuera el mátalo y luego averiguamos, que eso sería desastrosamente horrible. Es, mátalo y ni siquiera averiguamos. El presidente sale a admitir públicamente que no era necesaria la evidencia. Si eso se lo hubieran hecho a un bote estadounidense, olvídense. Olvídense. Sería un escándalo mundial. Pero Estados Unidos sí se lo puede hacer a un bote venezolano. A un pesquero. Ni siquiera se planteó la posibilidad, oye, no eran inmigrantes que estaban cruzando, no eran pescadores. Nadie habló de la violación al derecho internacional. Y sale Trump a decir con total seguridad, sabíamos de dónde venía el barco. Sabíamos lo que traía, sabíamos a dónde iba. Entonces, si sabían todo eso, mi pregunta, que no hay que ser un genio para hacerlo, bueno, a ver, si todo eso lo sabías, ¿por qué no lo detuviste? ¿Por qué no lo interceptaste? Si ya sabías por dónde iba a pasar, de dónde salía y qué traía. ¿Por qué dispararle un misilazo a un pesquero? Ya hablamos de eso el otro día, amigos, pero es el mismo patrón de siempre. Teatro, asesinando gente para buscar un distractor. Porque mientras manda drones a Venezuela, pues le recorta fondos al FBI, le recorta fondos a la ATF, a todos los programas federales, a Medicare, a Medicaid, a los policías locales. Porque ese también es otro dato, ¿eh? Resulta que ya se ha confirmado que Trump es el presidente ya oficialmente que más le ha recortado dinero, presupuesto, pues, a las fuerzas de seguridad civil en Estados Unidos. Lo dijo él mismo. El Departamento de Justicia, en su informe de junio, reconoció que entre el 2023 al 2025, el financiamiento federal a cuerpos de policía disminuyó en un 37%. Pero eso no se dice. Porque él no quiere policías, obviamente. Él ya dijo lo que quiere. Él quiere soldados en la calle. Él quiere uniformados armados, sin protocolos civiles. ¿Por qué? Pues porque lo que busca no es seguridad, es terror, es control. Porque eso le sirve muchísimo para reforzar ese show. Por eso ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington. Pero, curiosamente, no manda la Guardia Nacional en los barrios que tienen más índice delictivo. No, lo manda a los museos, a los parques, donde hay cámaras, donde hay turistas, donde hay show. ¿Para qué? Pues para proyectar esa imagen de autoridad. Para que parezca que él no es el único, él no es el único que está viendo esto, sino que todo el mundo vea cómo se impone este estado de terror para poner orden en el desorden que él mismo hace. Puro show. Y todo esto, amigos, pasa en menos de lo que va a las 3 de la tarde, son 3:09. Un lunes de pesadilla. Si creen que esto es normal, pues yo creo que el que diga, no, pues esto pasa en un lunes cualquiera, es que ya no tenemos punto de referencia de lo que debe de ser una república funcional, porque estamos viendo cómo todo se le cae desde adentro. Y cómo normaliza el autoritarismo. Cómo cínicamente acusa de pequeño comunista al candidato a alcalde de Nueva York cuando él quiere emular al Partido Comunista Chino a lo grande. Esto está cayendo. Y si quieren entender el colapso en tiempo real, amigos, pues los invitamos a conectarse, a suscribirse al canal, porque esto apenas comienza. Son 4 años de estos y no llevamos ni uno. Imagínese usted. ¿A dónde vamos a parar? Diría la canción, ¿no? ¿A dónde vamos a parar?
A ver, quiero aclararles una cosa. Esto que les voy a contar no es algo que venga de medios de comunicación, ¿eh? O sea, ni siquiera alguien me puede venir a decir que estoy compartiendo una teoría de la conspiración, porque ya saben que siempre sueltan esas confiables, ¿no? No es un rumor ahí que anda en las redes. Esto que les voy a contar viene desde adentro del FBI, de gente que está ahí en el terreno, en la agencia, que no es el comunicado oficial del FBI, es gente del FBI que se está revelando, que está rompiendo el silencio porque no quieren cubrir esto. No quieren ser tapaderas de esto que es infame y que se está filtrando lo que podría ser, amigos, el encubrimiento político más descarado en lo que va del año. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues la forma en la que todo esto se manejó justo después del asesinato terrible y lamentable de Charlie Kirk. No es que se equivocaron. Lo que están diciendo es que se manipuló a propósito. No sé qué es peor. Lo que están diciendo es que hubo órdenes directas, desde arriba, para controlar cómo se veía todo esto. Y cuando dicen desde arriba, no están hablando del director del FBI, Kash Patel. Olvídense, es un empleado. Él nomás obedece órdenes de su jefe. ¿Quién es su jefe? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y lo que se está filtrando es que hubo decisiones que no tenían nada que ver con resolver el crimen de Charlie Kirk. Que todo tuvo que ver más bien con proteger la imagen de Donald Trump. Que el FBI no actuó como debe de actuar, que montaron un operativo para agarrar al primer culpable que tuvieran y decir, ya lo tenemos. Y después de una hora resultó que lo dejaron libre. Era un viejito. Bueno, ese fue el primero de los errores. Y desde ahí comenzaron mal. Desde ahí comenzaron las inconsistencias. Actuando como un departamento de comunicación social o de relaciones públicas de Trump. No se guardaron las pruebas, no hicieron una investigación responsable. Comenzaron desde el primer minuto a decir cosas que no eran ciertas. Se inventaron una versión rápida de este caso solo para que Donald Trump pudiera salir en televisión a presumir que ya habían hecho justicia. Y ahí están mis pruebas, Ahí les voy a mostrar algunas de las fuentes. Como siempre, prefiero mostrarle en estos casos fuentes estadounidenses, para que no digan que es propaganda rusa o china. No. Ahí está, el Washington Post. Pero también está Reuters, está Prensa Asociada. Ahí pueden ustedes ver el New York Times. Muchos medios estadounidenses. Ahí lo tienen también. Muchos medios que están confirmando precisamente esto, que mientras los agentes, por cierto, que sí estaban haciendo su trabajo en campo, los que sí querían hacer una investigación real sobre este asunto, pues veían cómo desde la oficina principal les pisaban el trabajo y los obligaban a quedarse callados. Y claro, eso no les gustó a muchos. Y desde adentro del FBI empezaron a quejarse. De entrada, porque no hay que perder de vista que estamos hablando de un asesinato. Estamos hablando de que un francotirador le pegó a una de las figuras más cercanas al núcleo ideológico de MAGA, de Donald Trump. Y lo que están diciendo ahora, pues es que en lugar de dejar que la investigación siguiera su curso, de llegar hasta sus últimas consecuencias, de investigar realmente cuál fue el móvil, quién fue, por qué lo hizo, quién fue realmente, pues. No, lo que hicieron fue querer tapar esto con error tras error tras error, controlar los tiempos, proteger al director del FBI. Salieron primero a decir que esto era culpa de las izquierdas, que había sido un francotirador demócrata,
que era una persona trans, demócrata, de la izquierda radical. Nada más les faltó que dijeran que era hispano o de color para que cayeran en la perfecta narrativa MAGA. Después agarran a los minutos después a un pobre viejito, pasan su fotografía por todos los medios, no sé si ustedes se acuerdan, ¿eh? Yo, por respeto al señor, ya ni siquiera quise poner su foto aquí del viejito que agarraron, porque, oigan, criminalizarlo. Ni un, oiga, discúlpeme, que le pegamos el susto de su vida, le pusimos la rodilla contra la banqueta, seguro lo lastimaron, lo exhibieron por todo el país. Y luego, pues cuando no pudieron sostener sus mentiras porque comenzaron a salir algunos videos, pues no tuvieron de otra. Y ahora, por cierto, ya los mismos agentes del FBI que están filtrando todo están saliendo a decir, esto ya no lo vamos a cubrir porque ya hay demasiadas inconsistencias. Y que lo que está pasando no nada más es el tema de que mataron a Charlie Kirk. Es que ese crimen está empezando a destapar algo mucho más grande y mucho más grave, amigos. Porque fíjense, si desde el poder están usando al FBI para encubrir fallas, para manipular pruebas y para blindar políticamente a los suyos, pues entonces ya no estamos hablando de un caso aislado. Estamos hablando de una verdadera bomba. Y esa bomba, pues acaba de empezar a explotar desde adentro. Vamos con los hechos. El 10 de septiembre, y se los voy a ir nombrando uno a uno porque creo que vale la pena irlos palomeando cronológicamente, ¿no? El 10 de septiembre del 2025 es el día trágico. A plena luz del día, Charlie Kirk fue asesinado en Salt Lake City, en la Universidad de Utah, cuando estaba, por cierto, pues ahí en un evento público. El asesino, bueno, lo primero que nos dijeron fue que era un viejito, que no podía menos ni caminar. Nos quisieron vender que el pobre señor ya de edad avanzada fue el que se subió hasta el techo, el que se dio un brinco desde el techo hasta la banqueta y salió corriendo. Luego salen imágenes que dicen, a ver, esta persona no se ve que sea de edad, tiene gorra y lentes, pero empiezan los medios a decir, se ve en edad universitaria. Entonces no puede ser un señor de la tercera edad. Por eso, ahora lo que nos dicen es, a ver, el asesino fue Tyler Robinson. Lo identifican un día después. Ojo, comienzan a circular estas imágenes de las cámaras que se publicaron, por cierto, 18 horas después del crimen. ¿Por qué tardaron tanto? 18 horas después. No desde el primer momento, ¿eh? Ni siquiera me vengan a decir que es porque estaban ubicando al sospechoso, porque según el FBI ya habían agarrado al viejito. Entonces ni siquiera estaban haciéndole caso a esas supuestas imágenes. ¿Quién dio la orden de retener por 18 horas las imágenes del verdadero sospechoso? Ahí comenzó el escándalo. ¿Por qué? Porque agentes del FBI de campo dicen que ellos pidieron autorización inmediata para liberar las fotos a la prensa y ayudar a localizar al sospechoso. Resulta que desde la oficina de Kash Patel, según reportan varios medios, pues se les dijo que tenían que esperar. Y lo más grave, antes de tener al sospechoso, cuando justamente Kash Patel, el director del FBI, ya había salido a publicar que ya lo tenían. Entonces imagínense, los agentes de campo del FBI dijeron, hey, aquí hay un chavo con gorra, con lentes, en edad universitaria, y Kash Patel, ¿de dónde sacó al pobre señor de la tercera edad? ¿Quién sabe? Pero el miércoles 11, a las 2:16 de la tarde, tuvo que salir con la cara avergonzada a borrar la publicación del pobre señor y decir que fue un error de comunicación. ¿Quién se equivoca así en un asesinato federal con implicaciones políticas enorme cuando al mismo tiempo estaba encubriendo por 18 horas las fotografías del verdadero sospechoso porque estaban en las cámaras de seguridad? Lo que están diciendo ahora desde adentro del FBI es que ese no fue un error. Por mucho que Kash Patel tenga cero experiencia
en el Buró de Investigaciones, ese no fue un error. Fue pánico. Fue un intento de controlar una narrativa y sacarle raja política antes de tener resultados reales. Fíjense, lo que no sabían es que en ese momento ya los investigadores del FBI estaban empezando a levantar la ceja. Muchos de los agentes del FBI que estaban en Utah incluso comenzaron a enviar reportes internos lanzando estas advertencias de que la cadena de mando estaba desorganizada, que se estaban perdiendo horas críticas por las decisiones de su director, desde arriba. O sea, no nada más desde Kash Patel, más arriba de Kash Patel. Que había presión directa, incluso decían ellos en los correos electrónicos, del presidente de los Estados Unidos. Estaba la insinuación de que cuando decían desde más arriba, para que el caso se resolviera de inmediato. ¿Saben a qué suena eso de que resuelvan el caso de inmediato? Agarra a cualquiera. Lo que pasó con Colosio, ¿no? El asesino solitario. El aborto de los Estados Unidos. Que por poco y fue el señor de la tercera edad. Gracias a Dios que lo soltaron, porque si medio se hubiera aparecido y no se hubiera pegado el brinco desde la azotea, el señor ahí seguiría, ¿eh? Pobrecito. El susto, antes no le dio un infarto ahí. Y aquí viene otro dato, amigos, que hoy están filtrando. Resulta que durante una videollamada interna con jefes de unidad el jueves 12 de septiembre, para ser exactos, Kash Patel explotó contra su propia agente del FBI. Incluso lanzó lenguaje violento, según estos reportes que están circulando, que les pedía, que les gritaba, mejor dicho, ¿no? Que necesitaban entregar un resultado lo más rápido posible. Esa reunión fue grabada y ahora ya sabemos que CNN, el New York Times, tienen accesos a esos fragmentos. ¿Por qué? Pues porque según uno de los participantes que habló bajo anonimato, pues Patel estaba fuera de control. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca le estaba exigiendo una detención antes del viernes. Fíjense nada más qué grave, ¿eh? Una detención antes del viernes. ¿Y saben para qué? Para poder anunciarla en el programa Fox and Friends. Imagínense nada más, háganme el refregado favor. O sea, agárrate a alguien antes del viernes, porque necesitamos sacarlo en el programa de Fox and Friends, como todo un show. De verdad, Charlie Kirk, miren, podemos o no estar de acuerdo con sus opiniones, pero fue uno de los aliados más incondicionales de Trump. La manera en la que ahora están usando esto como un circo político para sacarlo en el programa del viernes de Fox and Friends y búscate a alguien y deténtelo para el viernes para sacarle raja política. Me estaba enseñando Derek un video el fin de semana terrible de Donald Trump en donde le están preguntando afuera de la Casa Blanca: oiga, presidente, sabemos que Charlie Kirk era una persona muy cercana a usted. ¿Cómo ha tomado, cómo ha vivido usted esto? ¿Cómo ha tomado esto? ¿Cómo se siente usted después de ese asesinato? Y dice Trump: no, pues la verdad me siento muy bien. Por cierto, allá atrás acaban de llegar unos trailers porque vamos a hacer algo bien bonito. Vaya el nivel de desconexión, ¿eh? Cero empatía con las víctimas, con su esposa, con sus hijos. No, la preocupación era sacar algo para el viernes en el programa de Fox and Friends. Repito, lo reporta CNN, lo trae New York Times, lo trae el Washington Post, que tuvieron acceso aparte de ese Zoom, de esa conferencia de Kash Patel, en donde esa era la presión. Bueno, cuidado porque aquí ya empezamos a desconfiar. Resulta que eso fue lo que pasó. Sale Donald Trump en el programa de Fox and Friends, que justo, por cierto, nosotros se los dijimos en su momento, ¿se acuerdan? Por si... Y digo, hay que ver cómo salen los hechos, ¿eh? Porque justamente cuando sale ahora este reportaje del Washington Post diciendo se les estaba exigiendo detener a alguien, o sea, no esclarecer esto, no, detener a alguien para el viernes para que saliera Trump en el programa de Fox and Friends, y cuando realmente vimos que sí salió,
pues uno tiene que empezar a cuestionarse a ver qué pasó aquí y hasta dónde se está haciendo una investigación seria, una investigación responsable de este asunto, ¿eh? Al final del día coincidió con lo que nosotros mostramos aquí, que sí salió Donald Trump ese día en Fox and Friends. Son agitadores profesionales. Me topé con unos la otra noche. Entré en un restaurante y esta mujer se puso de pie. La miré inmediatamente. Tenía dinero, no era seria. Les pagan por ello. Son profesionales de Soros y otras personas. Y vamos a investigar a Soros porque creo que es un caso rico contra él y otra gente. Porque esto es más que como protestas. Esto es agitación real. Bueno, en ese mismo programa sale Trump a decir, por cierto, después de eso, creo casi con certeza que ya tenemos al culpable del asesinato de Charlie Kirk. No da la primicia al FBI, no la oficina de prensa, no la dan en la Casa Blanca. Como verdadero circo profesional, la da la primicia el presidente de los Estados Unidos en el programa Fox and Friends, como si fueran show, un espectáculo, ¿no? Yo les decía ese día, al momento en el que sale el anuncio de Donald Trump, todavía estaba vigente la recompensa del FBI. 50 minutos antes, en ese momento les mostré yo la captura, 50 minutos antes salía el FBI a ofrecer recompensa por el culpable, al mismo tiempo estaba Trump en el programa Fox and Friends diciendo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, al sospechoso. Mientras los periodistas seguían esperando una declaración oficial, bueno, ¿y el FBI por qué no ha dicho nada? ¿Desde cuándo el presidente de los Estados Unidos se adelanta así en un caso federal? Como si fuera un circo. Amigos, esto solo pasa cuando la justicia se maneja como una herramienta política. No cabe duda, ¿eh? No es que se trate aquí de aplicar la ley. Necesitaban un culpable para el viernes, dijeron, para el programa Fox and Friends. Ahora, no me malentiendan. Yo no estoy diciendo ni insinuando, pero sí ni de chiste, que la persona que está ahí no es el culpable. Lo que estoy diciendo es que no hay transparencia en la investigación. Que no es la primera vez que pasa. Y que todo este manejo de la investigación ya nos debe de hacer dudar de cuál es el verdadero fin de todo este circo que está montando Donald Trump en torno al lamentable suceso que debería de solidarizarse porque se trataba de un aliado suyo. Ahora, Kash Patel ya había sido cuestionado por este tipo de cosas. No tiene ni un año en el cargo. Y ya es la segunda ocasión que se le acusa de intervenir directamente en la gestión de investigaciones, entorpecerlas. La vez pasada fue por algo muy delicado, por lo de los archivos de Jeffrey Epstein. Eso fue justo en abril, cuando se filtraron documentos donde resulta que él y su segundo al mando, que se llama Dan Bunino, pues querían bloquear la publicación de más de 200 páginas clasificadas en donde venía el nombre de Donald Trump y querían borrarlas del expediente porque decían que no era el momento adecuado. Y ahora vemos cómo se está repitiendo el patrón. Manipular evidencia, retrasar información, controlar el relato, pero con el asesinato de Kirk, el fuego se le salió de control, porque ni siquiera los aliados más fieles al régimen de Trump están cómodos con esto. Sale Christopher Rufo, que es un ideólogo del Manhattan Institute, que por cierto es uno de los arquitectos del movimiento MAGA, y escribió el 13 de septiembre, es momento de reevaluar si Kash Patel es la persona adecuada para dirigir el FBI, por la manera en la que están politizando esto. Y porque es alguien que, ha escrito libros. Esta persona es alguien que ha escrito libros defendiendo a Donald Trump y que ahora dice no estoy de acuerdo con esto. Cuando hasta los más cercanos de Donald Trump ya empiezan a dudar, amigos, es porque la cosa está podrida desde adentro. Eric Erickson, por ejemplo, es otro comentarista conservador. Tiene mucha influencia con medios cristianos porque han querido darle este toque de fanatismo a este caso, ¿no? Este caso tan lamentable de Charlie Kirk le ha querido sacar raja política a Trump, pero el movimiento MAGA
Y encima darle un toque de fanatismo, de extremismo religioso. Esto es lo que pasa cuando crees en Jesucristo. No, a ver, amigos, por favor. O sea, hace que el FBI, oye, ¿en qué terminó la investigación? No, pues fue por creer en Jesucristo. Ah, ok, no, bueno, pues ni modo, son cosas que pasan. No, no puedes. Simplemente es irresponsable. Esa narrativa en el fondo del buró, en el Buró de Investigaciones Federal. No, a ver, ¿quién es el culpable? ¿Hubo alguien detrás de esto? ¿Quién dio la orden? ¿Hubo un autor intelectual detrás del autor material? El primero que se agarró era una persona de edad. El segundo que se agarró, ¿quién es? ¿Qué dice? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo. Entonces, tiene razón, amigos. Por supuesto, en cuestionarse el papel que está usando Kash Patel, porque este joven, que ahora se sabe que fue presuntamente el autor material, va a usar estos recovecos para, si él fue el culpable, porque acuérdense que hay un principio de presunción de inocencia, por eso lo esperan las cortes, y en un juicio se tendrá que determinar, pues va a usar todos estos huecos legales. Y es alarmante. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de voces internas del bloque. No estamos hablando de enemigos políticos. Y si ellos dicen eso en público, imagínense lo que están diciendo en privado. Ahora, Charlie Kirk no era un don nadie. Era el puente entre el trumpismo duro y una nueva generación de votantes jóvenes. Era una persona que tenía acceso directo a Donald Trump. Tenía programas, tenía fundaciones, tenía financiamiento, Y su muerte no solamente fue una tragedia familiar, fue un golpe muy duro al núcleo ideológico del movimiento de Donald Trump. Por eso la presión de resolverlo rápido. Pero esto se trata de resolverlo bien, no de resolverlo rápido. Y mucho menos para sacarlo en Fox and Friends el viernes. Por eso no se puede justificar que el FBI haya metido la pata tantísimas veces. Desde el minuto 1, liberando estas imágenes del sospechoso. Perdieron más de 14 horas que pudieron haber permitido capturar inmediatamente a la persona en el momento, sin que quedara duda, ahí saliendo. Hay un protocolo específico para estas cosas que dice que cuando hay crímenes de esta magnitud, la difusión de imágenes debe ocurrir dentro de las primeras 3 horas. Eso está en el manual de operaciones del FBI. Se llama Manual de Operaciones 38.5 del FBI. Dentro de las primeras 3 horas debes de sacar la foto. ¿Por qué no la sacaron? ¿Por órdenes de quién? ¿Por cálculo político de quién? Y luego la improvisación. Si ellos ya tenían la foto, ¿por qué agarrar a un viejito? Y luego soltarlo. Parecía un distractor, El anuncio anticipado de ya lo tenemos, luego borrar eso porque no lo tienen, la contradicción, la rueda de prensa donde Patel se cuelga medallas por capturar algo que él no captura, porque incluso los agentes de campo salieron a decir pues que ellos no reconocieron a nadie, que realmente fue una llamada del papá o del pastor, no sabemos porque hasta en eso hay contradicciones. Y todo el crédito se lo adjudica Kash Patel. Que mientras ellos estaban trabajando, otros estaban haciendo campañas desde Twitter. Esa es la realidad. Y todo esto pasa, pues mientras hay rumores ya muy fuertes de que Patel está preparando una purga adentro del FBI. A todo el que se oponga a esto. Ya corrió a 3 agentes involucrados en investigaciones contra Donald Trump. Si alguien quiere investigar a Trump por defraudación fiscal, por lo de los archivos Epstein, lo corre. 2 de estos que corrió tenían 15 y 21 años trabajando para el FBI, imagínense. Presidentes van y vienen y ellos estaban ahí cumpliendo con el trabajo institucional hasta que llegó el empleado de Donald Trump, Kash Patel. ¿Y a quién pone en lugar de estas personas? Pues a exmiembros de la campaña de Trump. Eso no es normal, amigos. Estamos viendo cómo Trump está transformando al FBI a través de Kash Patel en una agencia federal de maquinaria de control partidista. Esto es orwelliano.
Porque si en Estados Unidos el FBI se transforma en un órgano de represión política pues, y empieza a politizar incluso los crímenes más graves como este que acabamos de ver, pues entonces, ¿qué sigue? La politización de agencias federales, amigos. Que, pues esto... A ver, la Europol ya no comparte datos sensibles con el FBI. La Interpol ha bajado rango de prioridad para solicitudes de Estados Unidos desde julio. ¿Por qué? Pues la lógica es sencillo. Las agencias internacionales ven, a ver, si el director del FBI cambia sus protocolos para defender los intereses del presidente cuando se supone que debería de defender la procuración y la investigación de crímenes, pues ¿cómo van a confiar en que se respeten acuerdos internacionales que tienen que ver con el sistema de justicia? ¿Cómo se colabora con una agencia que decide qué casos politiza y cuáles investiga? Según la conveniencia electoral del presidente, ¿no? Y mientras, pues el asesinato de Charlie Kirk ya se está lamentablemente convirtiendo en un verdadero círculo de poder, en un verdadero montaje de espectáculos, en donde lo están usando para politizar, para radicalizar, porque pues eso refleja exactamente en lo que han convertido al FBI, en una estructura de poder sin profesionalismo, sin ética, sin capacidad real de resolver para enfrentar cualquier crisis, y nos quieren vender que todo está bajo control, que el sospechoso ya fue detenido, que la justicia ya se cumplió. Amigos, la verdad es que hoy hay voces adentro del FBI, y ahí están las pruebas, ahí están los memorandos, ahí están los audios, las transcripciones, que ya no quieren cargar con este peso del silencio, que hay errores acumulados, que hay órdenes sin firmas, que hay movimientos desesperados por cubrir a los leales, aunque eso cueste destruir lo poco que queda de institucionalidad. Imagínense si esto pasa con el asesinato de una de las personas más cercanas a Trump. Pues ¿qué vamos a esperarnos cuando venga una amenaza diferente y no sea de alguien cercano a Trump? Pues olvídense, va a ser mucho peor, ¿no? Y esto, amigos, lamentablemente parece o pinta que apenas es el comienzo, porque es el modus operandi ya del FBI, que no está haciendo justicia, está haciendo propaganda electoral. Muchas gracias, por cierto, a todos los que están conectados aquí con nosotros. Gracias a nuestros amigos que nos siguen desde Italia, desde Venezuela, desde los Estados Unidos. Gracias a nuestra amiga Sandra R. Dice, el FBI es la policía privada del cheto. En eso la está convirtiendo. A pesar de que hay agentes de carrera que llevan 15, 20 años, toda su vida trabajando profesionalmente para el FBI, qué tristeza deben de sentir ver cómo se politiza a una institución que ha sido referente de la investigación en otros países del mundo, pues convertida o reducida a propaganda electoral, ¿eh? Estados Unidos no solamente acaba de perder uno de sus contratos militares más importantes que tenía en Europa, ahora resulta que también está quedándose completamente aislado por culpa de Trump, mientras vemos pues, cómo la Casa Blanca está arrastrando la política exterior de los Estados Unidos como si fuera pues, una empresa de las de Trump, de esas que le encanta quebrar, ¿no? Esos casinos de Trump o las aerolíneas Trump, así. Tal cual. Vamos a comenzar con lo que pasó, que esto fue un golpazo que le dio la semana pasada a Dinamarca, Portugal, vaya, imagínense, hasta Corea del Sur. Brasil, por cierto, está cerrando la puerta. Es la bisagra que también le está dando el portazo en la cara a Donald Trump, mientras vemos cómo toda la imagen internacional de los Estados Unidos se está desplomando por culpa de su presidente como nunca antes se había visto. Miren, si algo hay que reconocer que los Estados Unidos había hecho bien por décadas, era tejer una alianza con las principales potencias del mundo, de manera que se cuidaban las espaldas. Eso fue el éxito que llevó a Estados Unidos a, bueno, pues imponer un hegemón
en donde el que se saliera del huacal la iba a pagar muy caro. El gran problema es que todas esas alianzas que a Estados Unidos le costaron décadas construir, pues Trump las está echando a la basura en menos de 8 meses. Todo esto, por cierto, y les voy a mostrar las fuentes, porque no crean que son opiniones de un medio ruso o iraní o chino. Lo están diciendo los mismos medios estadounidenses que también lo están replicando, como ven, medios europeos, aliados de Trump, tradicionalmente, ¿no? Aliados de Trump. Que están confirmando, por cierto, que Europa ya le está dando la espalda a Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con contratos de defensa, con sistemas de defensa. En estos momentos les están cancelando al Pentágono miles de millones de dólares en contratos militares. No nada más es un desplante diplomático. Fíjense, el caso de Dinamarca, que vamos a empezar por ahí, yo creo que es uno de los más evidentes, porque precisamente vimos cómo el mes pasado, el mes de agosto, pues resulta que el gobierno danés decidió abandonar un contrato que tenía con Estados Unidos por más de 8,000 millones de dólares. ¿De qué era este contrato? Bueno, se supone que Dinamarca le iba a comprar a Estados Unidos sistema de defensa aérea Patriot. ¿Qué pasa? Cancela este contrato masivo y elige mejor sistemas de defensa franco-italiano, que los equivalentes al Patriot serían los SAMP-T, que son los que desarrolla Francia y el conglomerado industrial italiano Leonardo. ¿Cuál fue la razón? No fue solamente una cosa técnica. Por supuesto que fue una cosa política. Imagínense, pues los daneses están hartos de que Donald Trump actúe como si tuviera derecho a invadir su territorio y un día sí y otro también sale a amenazar con invadir Groenlandia, con quitarles parte de su territorio. Un territorio que de por sí es complicado sostener para Dinamarca porque tienen ahí una fisura que al final Groenlandia lo que busca es su independencia, no cambiar de amo. Y llega Trump y los amenaza con invadir Groenlandia. ¿Cómo considera el Pentágono que Dinamarca iba a seguir comprándole sistemas de defensa aérea al mismo que los está amenazando? Sería tanto como pagar piso contra el que te extorsiona. Igual esto, amigos, lo vimos cuando el mismo Donald Trump lanzó esta amenaza de que iba a comprar Groenlandia y todo el mundo lo tiró a loco y dijeron, no, hombre, es una broma. Pues no era tan broma. Luego dijo que por las buenas o por las malas, que no descartaba una intervención militar. Entonces la amenaza más grande de Dinamarca, por supuesto que viene de la administración de Donald Trump. Precisamente es de ellos de quien se tienen que proteger. No es de Rusia, ni de China, ni de Irán. El único que está amenazando a Europa y a Dinamarca con quitarle un pedazo de su territorio, pues es Donald Trump. Bueno, después que viene la cereza del pastel, un escándalo de espionaje diplomático, que nosotros lo comentamos aquí con ustedes en su momento, que lo confirmaron los mismos daneses por medio de fuentes del Parlamento Europeo, y que yo creo que esta ya fue la gota que derramó el vaso, porque pues nadie en su sano juicio va a querer firmar acuerdos de defensa con quien lo quiere invadir y sabotear. ¿Cómo le vas a comprar sistemas de defensa Patriot? Olvídense, por cierto, eso del famoso Golden Dome de Donald Trump. Ya ni siquiera se acuerda de esa tontería que sacó. Porque aplica la misma lógica para Canadá. ¿Cómo Canadá va a darle dinero a Trump por un sistema de defensa cuando hay que defendernos de él? Porque es el que se la pasa igual amenazando con desaparecer Canadá como país y absorberlo como un estado. Borrar del mapa al país de Canadá. Entonces, ¿cómo vamos a invertir en un sistema de defensa basado en el principal acosador del país? Y mientras, pues la narrativa oficial insiste en que todo esto es parte de un supuesto plan estratégico de Donald Trump para contener a Rusia o a China. Pero lo que realmente estamos viendo aquí pues es que los propios aliados históricos de Estados Unidos están dándole la espalda ya a Washington por culpa de Trump.
Miren, no nada más es Dinamarca, ¿eh? Hay que decirlo, no es solamente un caso aislado. Yo creo que lo de Dinamarca tiene sentido, ¿no? Oye, ya diríamos en México, tanto se va al cántaro al agua hasta que se revienta. Jode y jode con que los voy a invadir, les voy a quitar Groenlandia, por las buenas o por las malas. Tipo Don Vito Corleone, ¿no? Una película del Padrino. Pues te compro Groenlandia, así que aquí está el contrato. Y ya sea tu firma o tus sesos, algo va a estar en este papel. Claro que era obvio que esto iba a pasar en Dinamarca. Pero también es Portugal. Vean, de nuevo ahí les voy a poner varias de las fuentes. Luego vamos con Brasil y Corea del Sur. Pero Portugal, que es otro miembro importantísimo de la OTAN, justo acaba de hacer lo mismo. Ya anunció, precisamente desde junio, que los aviones de combate que originalmente iban a comprar, que son los F-35, pues ya no. Ahora van a cambiarlos por aviones de combate Rafale, que son, como ustedes saben, pues aviones de origen francés. ¿Cuál es la razón de esto? Pues muy sencillo, que igual se sienten amenazados. Y este contrato, por cierto, era muy importante para Estados Unidos porque era parte de la renovación de la flota de la OTAN. Y ojo, porque cuando decimos de la OTAN, pues ¿qué quiere decir? Que no nada más es una cosa de Dinamarca y de Portugal, es toda la Unión Europea, toda la OTAN. Ahora está diciendo, todo lo que es renovación de nuestra flota aérea no puede ser de nuestra amenaza, que es Washington. Porque el inquilino de la Casa Blanca está, salió y dijo que la Unión Europea se había hecho para joder a Estados Unidos. Pues obviamente que no lo ven como un aliado ni como un amigo. No es un golpe menor el que le dio Portugal, ¿eh? Imagínense que estamos hablando de un contrato que suma 3.5 mil millones de euros. ¿Y eso qué significa? Pues que hasta dentro de la misma OTAN ya no confían en los Estados Unidos, ya no confían en Donald Trump. No es que tengan miedo a Rusia, no es que le tengan amor a Macron, vaya, por favor. Es porque nadie quiere quedar atrapado en un conflicto que no controla y sobre todo con un socio como Estados Unidos que tiene de presidente un tipo que cambia de opinión como cambia de calcetines. Es impredecible. Y eso es exactamente lo que está haciendo Donald Trump también, no solamente en la Unión Europea, sino en Corea del Sur. Bueno, apenas hace unos meses, días, por cierto, habíamos anunciado que Hyundai, fíjense, vamos a empezar por la buena noticia. Hyundai había invertido $12 mil millones en una planta manufacturera de baterías en Georgia, en Estados Unidos. ¿Quién entiende al bipolar de Donald Trump? Se supone que es lo que Trump quería. Inversión extranjera. Bueno, Trump salió a cacarear eso. Y lo hizo como una humillación. Doblamos a Corea del Sur, ahora se van a traer una planta, estamos haciendo grande América otra vez, nos trajimos $12 mil millones de los coreanos que van a poner una manufactura de baterías aquí en Estados Unidos, decía Trump. Proyecto que iba a dar 8,000 empleos a estadounidenses. Imagínense, 8,000 familias estadounidenses. Esa era parte del acuerdo de Corea del Sur. Pone la planta. ¿Cómo van a poner una planta de la Hyundai de baterías de sus carros si no hay nadie que capacite a los 8,000 estadounidenses pues que van a hacer esas baterías? ¿Qué hace Hyundai? Pues envía desde su matriz, desde Corea del Sur, 350 técnicos, supervisores, capacitadores coreanos, con visas de trabajo, obviamente, válidas. Imagínense, por esa cantidad de inversión, ¿a qué iban? Pues iban a capacitar a los equipos locales, a los estadounidenses. Eran 350 coreanos, surcoreanos, que iban a entrenar a 8,000 estadounidenses para darles chamba. ¿Y qué hace la administración Trump? Pues les arrima al caballo a esos 350 surcoreanos, les manda agentes de ICE y los arresta como si fueran criminales. ¿Pueden creerlo? Gente que, no les interesa quedarse en Estados Unidos en lo mínimo. No les interesa.
Ellos fueron a capacitar 8,000 estadounidenses y punto, se acabó, no veían la hora de terminar. Eran ingenieros pues, mejor pagados, que los mandas desde la matriz, desde la mera planta, pues la que manda. ¿Y cómo los reciben? Por crear 8,000 empleos en Estados Unidos, pues con una redada masiva en una planta donde todos los trabajadores, por cierto, estaban en regla, pero aún así vas para el bote, en lo que averiguamos. ¿Saben cuál fue el resultado? No hay acuerdo. Los técnicos ya no quieren saber nada de Estados Unidos, se regresaron de inmediato a Corea del Sur. ¿Quién en su sano juicio se quiere quedar así? ¿Qué hizo Hyundai con los planes de expansión que tenían en Estados Unidos? La única noticia buena que tenía Donald Trump de generación de empleos era de la Hyundai. Y destruyó esos 8,000 empleos. A ver, eso no es proteger empleos estadounidenses. Eso no es promover la inversión extranjera. Eso es sabotear inversiones. ¿Cuál es el mensaje que manda Trump al resto del mundo? Pues que nadie invierta en los Estados Unidos si no quiere pasar un mal rato. ¿Qué están haciendo las otras automotrices? Ni madres, pues yo no me meto. Pues imagínate para qué mando a mi gente. Para que la entamben. ¿Cómo invierto en un lugar en donde el presidente me va a tratar así? Y lo peor, pues, es que mientras esto estaba pasando, la Casa Blanca salía a anunciar como muy platillo que habían firmado este acuerdo histórico de comercio con Corea del Sur. Un acuerdo que el mismo Trump, acuérdense que salió a decir que Corea iba a invertir $350 mil millones en suelo estadounidense. Y cuando los reporteros le pidieron, oye, a ver, muéstranos el acuerdo, no. Porque no existía tal acuerdo. Ni uno solo. El mismo secretario de Comercio, Howard Lutnick, pues tuvo que admitir al aire que no hay ningún tratado legalmente vinculante. Todo fue puro humo de Donald Trump. Es decir, propaganda, pues. Estamos ante una administración que se inventa tratados y luego actúa como si fueran reales. Decía Ana Belén, me parece, ¿no? Esta canción de me miento tanto que me lo creo, así. Y mientras, pues por otro lado, con los pocos acuerdos reales que sí existen que hace Trump, los sabotea. Deportaciones masivas. Y si alguien cree, amigos, que esto es una exageración, pues basta con mirar lo que está pasando en América Latina. Por ejemplo, Brasil, que les ponía yo aquí algunas de las fuentes. Brasil ya no está jugando el papel de un aliado sumiso, ya no se dobla ante Trump. Sale Lula, que no solamente condenó públicamente a Jair Bolsonaro por su intento golpista, que le costó 27 años de prisión por hacer lo mismo que quiso hacer Trump en el Capitolio la vez pasada, que a ninguno de los dos le salió. Nada más que la diferencia es que en Brasil sí condenaron la intentona de Bolsonaro. Lo sentenció el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Sale Trump a amenazar, porque se siente sumamente identificado con Bolsonaro. Los dos quisieron hacer lo mismo, quedarse a la mala. Y le mandó un mensaje directo. Lula a Estados Unidos. Si Trump hubiera hecho en Brasil lo que hizo en el Capitolio, ya estarías preso aquí en Brasil, mijo. Así se lo dijo, ¿eh? Si tú, Trump, hubieras hecho en Brasil lo que hiciste en Estados Unidos, aquí sí estarías preso. Ya ni les digo de lo de Epstein, ¿verdad? Lo dijo Lula. O sea, fue un cachetadón tremendo. Que ¿saben qué? Tiene la calidad moral para decirlo. Porque por supuesto que la intentona de Trump fue esa, con el asalto al Capitolio, con su gente, que díganme si no la mandó Trump, si no los incitó, que él mismo les dio el perdón presidencial, que les dio la impunidad total. ¿Para qué? Para darles permiso de hacer lo que ellos quisieran. ¿Qué tipo de democracia le da permiso legal para ejecutar oponentes políticos? Y esto no solamente es una diferencia cultural, es una fractura real en la arquitectura de la diplomacia global. Lula también, por cierto, le dijo a Donald Trump, porque Donald Trump salió a amenazar que supuestamente le iba a poner sanciones a Brasil, ¿no?
¿Y pues qué dijo Brasil? Pues nosotros no somos tu colonia, tenemos constitución, aquí sí hay leyes que se cumplen, tenemos soberanía y no vamos a aceptar amenazas de ninguna potencia extranjera, ni presión. Es una declaración que representa un punto muy crítico, que Brasil no se está dejando doblar. Hay muchas acusaciones, por cierto, hablando de presiones y de dejarse doblar o no, de qué es lo que está pasando en México. ¿Por qué México está agarrando el discurso de Trump de ponerle tarifas específicamente a China? Dicen, no es nada más a China, no, pero es con dedicatoria. 50% de tarifas. Nosotros no somos así. Nunca hemos sido así. Es más, nos quejamos cuando nos la aplican así. Entonces, ¿por qué hacer lo mismo de lo que nos quejamos? Y ojo que no podemos decir que es para proteger al mercado mexicano, porque esto protege más al mercado estadounidense. Hace que los carros baratos chinos pues ya sean caros o al mismo precio que un Ford o un Chevrolet. ¿A quién queremos proteger? ¿Por qué hacemos lo mismo de lo que tanto nos quejamos? Bueno, de eso vamos a hablar en otro podcast. ¿Es una presión? ¿Estamos cediendo a la presión de Estados Unidos? ¿Estamos protegiendo nuestra industria automotriz? Porque ojo, que China también iba a invertir en México. Y eso iba a generar empleos en México. ¿Qué clase de empleos? Pues los mismos como los que llega a generar Estados Unidos. No los mejores pagados, comparado con los Estados Unidos, pero sí empleos que estaban al mismo rango de los otros. Porque claro, si pones una planta de BYD a un lado de la Chevrolet, nadie va a querer irse a trabajar a la BYD si no compites con los sueldos de la ensambladora de Stellantis, por ejemplo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación que se está dando en México? Pero por lo pronto, Brasil le puso un alto. Dice Mario Rincón, sabemos muy bien que los chinos no pagan impuestos aquí, pero ¿de qué clases de chinos te refieres? No estamos hablando de comercio informal, estamos hablando de una ensambladora. No puede no pagar impuestos. Estamos hablando de un arancel. Y hemos hablado mucho de que al final los aranceles, y no es una historia diferente, cuando se dice que le ponen aranceles a China, pues no es otra cosa más que un sobreimpuesto que se queda al gobierno y que lo paga el mexicano. Lo mismo que el estadounidense paga un impuesto al tomate mexicano, al aguacate mexicano, los productos que Trump ha querido amenazarnos con aranceles y que tanto hemos hablado aquí y criticado cuando Trump nos quiere poner aranceles en México como para que terminemos haciendo lo mismo de lo que tanto nos hemos quejado. Entonces, cuidado con los dobles raseros. Ese suena más al discurso de Trump que al nuestro. Nosotros siempre hemos creído en el libre comercio. Cuidado, amigos, con ceder a las presiones. Cuidado, se trata de defender a México. Nunca nos puede doler más la chaqueta del cuero. Quien defienda a México es querido y debe ser protegido. Nadie es perfecto. Cuando López Obrador o la presidenta Sheinbaum defienden a México, hay que defenderlos a ellos. Pero cuando hay que decir, hey, ¿a quién está defendiendo esto realmente? ¿Estamos cediendo una presión? ¿O es realmente para proteger a la industria mexicana? Si esto es para proteger a la industria mexicana, entonces cuidado con reclamarle algo a Trump cuando nos ponga aranceles a nosotros por proteger a la industria estadounidense, porque que se lleva se aguanta. Entonces eso nos quita calidad moral para decir, oye, ¿por qué te quejas cuando a ti te quieren poner aranceles, pero tú sí le pones a otro? Entonces ya todos vamos a ponernos aranceles. Hay algo de fondo aquí, un poco más complicado que esto, que merece un análisis especial. Pero que bueno, regresando al tema de Brasil, que no está solo, que este discurso se está repitiendo en la India, en Turquía, en Sudáfrica, que el colapso, amigos, pues no se está limitando nada más a relaciones diplomáticas, A nivel interno, Estados Unidos se está quedando sin turismo internacional. Y las cifras del primer semestre del 2025, pues, ¿qué nos muestran? Pues una caída del 38% de visitantes desde Europa, un 46% de visitantes de Canadá, según datos de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.
que dicen que las ciudades que dependen del turismo, como Las Vegas o Nueva York, pues están reportando pérdidas récord. Y no nada más es por la inflación, no es por el dólar, es por miedo. Porque cada vez hay más gente que cree que viajar a Estados Unidos es peligroso. Porque puede ser que lo detenga ICE, no importa si eres alemán, porque ya los han detenido, si eres canadiense, porque los han detenido, y un canadiense al menos se murió en un centro de detención de ICE. Llegó vivo y salió muerto. Entonces, claro, ¿cómo vas a querer ir de vacaciones a un lugar donde te van a meter en una celda o en una lista de deportación? Por una redada, por un error, por lo que tú quieras. Ese tipo de gestos son los que destruyen, por supuesto, el prestigio internacional de un país. Y no son errores menores, Eso es un patrón. Y los gobiernos del mundo ya lo están leyendo, sobre todo las primeras potencias, los que más gastaban dinero en turismo, que saben que mientras Estados Unidos empieza con este zigzagueo de sus compromisos, pues hay otros como China, India, Turquía, Brasil, que están construyendo alternativas, que no se aferran al comercio solamente con Estados Unidos, que le están invirtiendo un mundo multipolar, que no tienen miedo de romper las relaciones exclusivas con Estados Unidos para irse a los BRICS. Porque incluso, amigos, cuando Trump promete poner a Estados Unidos primero, pues lo que está haciendo es dejarlo al último. Y eso lo vimos cuando los soldados estadounidenses literalmente se arrodillaron para desplegar una alfombra roja para que Putin y Trump pasaran en Alaska y a las semanas rompieran. Porque ahora Trump, por cierto, le está poniendo aranceles a Rusia. Y Rusia no está nada contento con eso. Nada contento. Vamos a ir al tema de México, lo vamos a analizar muy bien, porque hay un trasfondo ahí, repito. No podemos aislarnos. Nunca hemos creído nosotros en el aislacionismo. No se había visto este tema de las tarifas así. Cuidado con hacerle la chamba a Trump, porque es traicionero. No nos va a dar las gracias. Lo único que va a hacer es que nos peleemos con China y por ende con Rusia y con Brasil y cada vez como el esposo celoso, ¿no? Quédate nomás conmigo, chiquita. ¿Y cuál es tu única opción al fin del día si te quedaste solo? Pues quedarte ahí. Hasta que un día Trump nos haga la misma, nos ponga tarifas y esta vez no haya vuelta atrás. Y va a ser muy difícil rescatar un canal de comunicación con China o con Rusia o con el mundo multipolar. Porque tomamos ese camino. ¿Por presión o por gusto? Y dudo que sea por gusto. Y cada vez nos alejamos más del tema de los BRICS para conducirnos en esta exclusividad. Que yo no digo que sea mala, digo que es riesgosa. Ser el principal exportador a los Estados Unidos parece ser bueno, hasta que no lo es cuando te ponen un tarifazo. Y entonces te quedas sin esa exportación y te quedas sin otros canales de comunicación. Porque te casaste con esa idea. Y te peleaste con China por culpa de este amigo Trump. Te peleaste con Rusia. Te peleaste con Brasil. Para quedar bien y al último ni las gracias da. Porque hay que entender esto. Estados Unidos no quiere que México crezca, como dice Jan Masters. Entonces no crean que porque le pongamos el 50% a China, que ya salió y dijo que no es a China, no, es con dedicatoria. Esto tiene dedicatoria y es por presión de Trump. México históricamente no ha sido así. ¿Por qué no hemos sido así? Porque nos quejamos de cuando nos la hacen. Y no somos un país agresivo. Esto tiene una consecuencia, por supuesto. Dice el verso, no podemos tener una relación donde nos traten bonito, pero no ganas nada. Y ni bonito nos tratan, como dice el verso. Bueno, fuera, ¿no? En fin. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.